Hola. Buena parte de la extrema derecha en Europa y en Estados Unidos también cree que Israel es la última barrera entre ellos y los refugiados. Sobre todo tienen miedo de los refugiados musulmanes porque Israel creó este tipo de miedo en su mente, en sus cabezas. Pero vamos a examinar esta postura, si es verdad que esto es lo que pasa. Si Israel gana en Palestina, o sea, siendo los palestinos refugiados en muchos países, en Líbano, en Siria, en Jordania y también los palestinos que viven en Gaza. ¿Saben lo que va a pasar? Sí, que es toda esta gente van a tener como destino a Europa, porque lo único que frena a los palestinos de venir en masas a Europa es su identidad, su manera de ver las cosas. Ellos rechazan dejar su país, rechazan emigrar, rechazan de todas formas abandonar a Palestina y quieren estar lo más cerca posible de Palestina y quieren recuperar a Palestina o quieren un Estado democrático donde todo el mundo pueda vivir en paz. Esto es uno. Si los palestinos acceden, por ejemplo, a emigrar, como muchos ministros de la extrema derecha israelíes están proponiendo emigrar a Canadá, a Irlanda y a Europa, Israel va a hacer una campaña mediática en Europa, en Estados Unidos, para aceptarlos y van a decir muy bien. Y todo líder político que se opone a esto lo van a satanizar y le van a decir, no, es que estás en contra de los refugiados son gente que necesita refugio, que vosotros, y lo van a satanizar como han hecho con Merkel cuando querían que aceptara a refugiados sirios. Lo han hecho esto porque querían vaciar a Siria de su pueblo y querían crear una ¿cómo se llama? Un éxodo más masivo. Lo mismo van a hacer. El tercer punto aquí tienes que saber que todas las guerras donde hay muchos refugiados es por culpa de Israel. Por ejemplo, Israel presionó a Estados Unidos para hacer un embargo fuerte sobre Libia. Libia admitía o era el refugio o era la manera donde la gente, mucha gente, muchos inmigrantes económicos iban de África y del norte de África a trabajar, pero le han hecho un embargo y las sanciones. Este embargo lo que causó que muchos no podían sacar divisas de Libia, entonces han tenido como destino desde los principios de los años 90 a Europa como destino. Entonces de ahí empezaron muchos inmigrantes africanos y norteafricanos a emigrar a España y a Italia como alternativa a Libia, por ejemplo. Lo mismo, Irak tenía refugiados de Egipto, no refugiados, tenía inmigrantes de Egipto, de Palestina, de muchos países. Y cuando hubo una invasión, Estados Unidos creó un éxodo masivo desde Irak hacia afuera, hacia Irán, hacia el norte de Europa, como países como Suiza, como Noruega y países como Holanda. Y esta guerra también es por petición de Israel. La guerra de Somalia en los 90 también es por petición de Israel para tener una dominación de Estados Unidos y de Israel sobre el cuerno de África. Entonces lo que han hecho es empujar a la gente, a los somalíes, a emigrar en éxodo a Europa, a Holanda, a Inglaterra. Por una parte, la élite en Europa decían, oh, esto es bueno para nosotros porque la mano de obra es un recurso más importante también para los ricos, tener mano de obra barata y en abundancia para tener también un poco de competencia y también es siempre viene bien sobre todo para una Europa que está envejeciéndose. Entonces ellos aceptaban esto, pero llega un momento en que la gente tiene que pensar, ¿quieres más refugiados o quieres a Israel? Es una de dos, porque Israel os miente, ellos tienen grupos y tienen compañías de marketing que, cómo van a influir en la opinión pública de la extrema derecha, por ejemplo, y decirles, vamos a tener miedo del Islam y crear divisiones, eso. Pero al mismo tiempo son ellos los que crean
estos refugios más son ellos los que quieren, la gente no quiere abandonar su país, la gente lo que quiere es estabilidad. Y todos los países donde hay inmigrantes, esto o son en conflicto con Israel o Israel está metida ahí. Por ejemplo, en Marruecos es porque Israel está metida en el régimen y porque también tiene una mano, ¿sabes? Entonces, esto es lo que quiero decir. Ahí, la extrema derecha tiene que estar pensando, quieren a una Europa cristiana, que también eso es un objetivo un poco no realista porque estamos viviendo en un mundo de pluralidad donde todos los países tienen minorías. Europa ya era la última parte del mundo donde no hay minorías. Los países musulmanes, la mayoría de ellos se ve país por país, todos tienen el 10%, el 5% de cristianos y judíos y de otras religiones, todos, sin excepción, incluso de Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita se dicen, por ejemplo, ¿por qué no hay mezquitas en la Meca? Entonces, ¿por qué no hay mezquitas también? ¿Por qué no hay iglesias en Meca? ¿Y por qué no hay mezquitas en el Vaticano, por ejemplo? Entonces es así. La extrema derecha tiene que utilizar un poco de espíritu crítico y pensar las cosas, no aceptar todo lo que les pone el sionismo en bandeja. La Hasbara, el Hasbara, ellos reconocen que tienen Hasbara, tienen libros de Hasbara de cómo influir en la opinión pública, cómo comerles el coco.